Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos vuelve a honrar con su presencia nuestro querido amigo don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y estudioso de cuestiones de seguridad, política internacional, estrategia militar y, como no, geopolítica. Como siempre digo, don Juan Antonio viene aquí para ilustrarnos, para intentar desenmarañar todo ese lío en el que estamos metidos y que muy bien no sabemos por dónde nos vienen los golpes a nivel internacional. Querido Juan Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bien, aquí de sobresalto en sobresalto, como corresponde a este año, ¿no? Sí, 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 parece que es un año que ya empezó agitado Ujú. y no quieren que el ritmo se pierda, ¿eh? Quieren que la fiesta dure hasta el final. O sea que vamos a ver cómo va a ser ese final, ¿no? Pero de momento la cosa está movidita. Bueno, yo creo que en los últimos programas, aquí en otros sitios, se ha hablado bastante de la cuestión internacional, o sea, de Estados Unidos y su política exterior. Hemos hablado de la estrategia de seguridad nacional, hemos Sí, hablado del personaje que dirige todo eso, es Donald Trump. Ya hicimos un diagnóstico preciso en el programa anterior. El psicopatológico. psicopatológico, sí. Estamos a la espera de si este hombre decide lanzarse a una guerra contra Irán o no. Está acumulando fuerzas y acumulando fuerzas y acumulando fuerzas. Y bueno, se pasó lo de Davos, ya vimos el aquelarre, donde él fue allí a hacer su discurso. Hemos visto la presión sobre Groenlandia, la presión sobre Canadá, la fractura con sus aliados europeos. Pero hay un aspecto que no creo que no hemos tocado y creo que merece la pena comentar a cuenta de los incidentes que se estaban ocurriendo estos días. Tras el asesinato de este chico, este enfermero en Minneapolis, de 37 años, yo imagino que todos ustedes han visto las imágenes, han corrido por todas las redes, han puesto en los medios de comunicación, donde un grupo de oficiales de la ICE, esa especie de policía privada, porque en el fondo la mayor parte de sus miembros son sacados de una empresa de contratistas militares, o sea, antigua Blackwater, y los han puesto a esto, a controlar las calles, ¿no? Y buscar inmigrantes, sean legales o no, por todos lados, incluido niños. Y bueno, pues acabó. Primero fue el asesinato de una chica norteamericana, poeta y escritora, que le pegaron 3 tiros iba conduciendo en su coche y le pegaron 3 tiros. Y hace un par de días, bueno, pues se han visto las imágenes cuando este señor, de 37 años, intentaba proteger a una chica en medio de las protestas de Minneapolis. Le rodearon un grupo de agentes de estos y le rocian con gas pimienta, lo tiran al suelo, le inmovilizan y entonces se percatan de que lleva una pistola legal con su licencia en la parte trasera, en sus riñones, ¿no? En la riñonera. Se la quitan e inmediatamente de quitársela le pegan 12 tiros. Así. Así. Eh, El otro día, bueno, yo creo que esta policía, entre comillas, ¿no? Del ICE, ¿no? El ICE, podríamos calificarlos como cazadores de hombres, ¿no? Sí, Sí, parecen más bien cazarrecompensas, ¿no? Es decir, tiene sí, un sí, jefe de la banda y va con ellos y, lógicamente, como es una, son personal contratado, es decir, bueno, pues me imagino que la empresa Blackwater, que no sé cómo se llama ahora mismo, el otro día lo vi, pero no lo tengo por aquí, pues imagino que, lógicamente, está cobrando un buen dinero por cada uno de estos tipos claro. que están trabajando en el ICE, ¿no? Pero al más viejo Y estilo del oeste, ¿no? Parece que, bueno, si van por cualquier sitio de Estados Unidos y ven a un individuo pues con la piel un poco más oscura o que habla inglés con acento español o con acento de otro país, pues ya enseguida lo pueden acorralar y, bueno, se tiran a por él y como tenga, pues, o ponga la más mínima resistencia, pues lo pueden
pueden ejecutar ahí directamente, ¿no? Por lo que Claro, estamos viendo. pero fíjate que lo paradójico es que los 2 asesinados en Minneapolis son 2 norteamericanos blancos, ¿eh? Es decir, que Sí. ni inmigrantes, ni legales, ni vamos, ni de ninguna minoría étnica, ni nada por el estilo. Pero Son 2. como que parecía como que se interpusieron, ¿no? Porque evidentemente no todos los Claro, norteamericanos claro, están a no, favor de todo claro, se esto, ¿no? interpusieron o protestaban, este en concreto estaba grabando con su móvil, estaba Ah, grabando con su móvil. Entonces empezaron a empujar allí a unas chicas y él fue a proteger rápidamente a una de esas chicas con el móvil en la mano, y es cuando se produce la situación, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, esto es un síntoma. Esto es un síntoma. Ya decíamos respecto a la situación internacional, es decir, respecto a la política internacional de la administración norteamericana, que cuando una potencia que además se dice hegemónica tiene que acudir a la fuerza bruta, es porque el resto de las cartas que disponen una potencia, es decir, la diplomacia, la presión comercial, económica, las relaciones, los tratados, cuando ya tiene que recurrir a la fuerza bruta es porque esas otras cartas ya no le funcionan. Es lo típico de una potencia en declive. ¿Mm? Es decir, y sí ya es. lo estuvimos comentando y demás, ¿no? Bueno, esto que ocurre ahora internamente, pues claro, a consecuencia de estos asesinatos, Minneapolis no es una ciudad muy grande. Había 50.000 manifestantes a la mañana siguiente. Es decir, hay disturbios. El gobernador ha tenido que desplegar la Guardia Nacional para controlar los disturbios y para proteger a los manifestantes de los federales. O sea, es que es una cosa, es decir, vamos, si es lo que podríamos denominar guerra civil molecular, ¿no? Entonces, uno debería atender precisamente a toda una serie de factores, y ahora internos, para saber si ese declive que vemos en el exterior también se corresponde con un declive en el interior. Y Sí. entonces conviene analizar esa situación interna de Estados Unidos, claro. Y máxime cuando estamos viendo, en el caso de Irán, cómo el propio señor Trump y su camarilla pues, han puesto mucho énfasis en que iban a actuar contra Irán dependiendo de si Por la mataban o no represión a los a man. manifestantes, sí, por la represión a los manifestantes. Están Claro, disparando a los entonces manifestantes. entonces es para preguntarle, bueno, ¿y por casa cómo andamos? ¿Y por casa cómo andamos, señor Trump, Claro. no? No, así Porque ocurre, claro, claro. estamos viendo ejecuciones en la calle, ¿no? No, se ha hecho viral una pintada que apareció en un muro Pidiendo ayuda al en ayatolá. pidiendo, Sí, sí, pidiendo ayuda al ayatolá Jamenei, claro. Es decir, es que es normal porque, ¿qué ocurre? Claro, que el relato se desmonta él solo. Es decir, claro. toda tu propaganda se desmonta en el momento que uno ve las imágenes y ve lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno puede empezar a analizar cosas, ¿no? Yo aquí tenía varios puntos a analizar para que todo el mundo entienda que no solo es una cuestión de política exterior, sino que también hay una cuestión de una situación interna en los Estados Unidos que indica efectivamente el grado de declive que está teniendo esa potencia, ¿no? Es decir, una cosa es coherente con la otra. Primero, cualquier análisis estructural, ¿no? Es decir, primero, o sea, en primer lugar, perdón por la redundancia, la fractura social. Esta la vemos, la estamos viendo en directo. La actuación del ICE, las manifestaciones, levantamiento de barricadas, banderas de los países de origen de gente que ha venido a Estados Unidos, el quema de banderas norteamericanas, pintadas o alusiones, pancartas a líderes extranjeros para que acudan en ayuda a los manifestantes, apelación a que es un sistema dictatorial. Esto se corresponde además con una polarización ideológica creciente. Y uno podía pensar, ¿ideológica entre republicanos y demócratas? Sí, pero no solo. También hay una fractura geográfica de unos estados con otros, estados que piensan que hay un sentimiento de secesión importante, una fractura demográfica, porque se está cuarteando la población norteamericana
en función de sus orígenes nacionales o étnicos o religiosos. Un sistema bipartidista en crisis, donde el 43% de los norteamericanos ya no se declaran ni demócrata ni republicano. Una desafección política, es decir, ya no se cree en el modelo, no se cree en las instituciones, con una abstención creciente. Ya es baja de por sí en las elecciones presidenciales, pero no quiero decir ya cómo es en las elecciones a gobernador o a alcalde o a sheriff o a juzgado o al juez de distrito, ¿no? Una disolución del movimiento que había llevado a Donald Trump a la presidencia, el movimiento MAGA, prácticamente también cuarteado y medio disuelto ante las contradicciones internas en la que este hombre y su política ha llevado a la situación, ¿no? Bueno, pues digamos que este sería un poco el análisis estructural político del país. Pero vamos al económico, que es, digamos, la infraestructura, ¿no? Donde todo se sostiene, y más en una gran potencia. Ustedes ya lo conocen, la cuestión de la deuda, ¿no? Estamos hablando de 39 billones de dólares, billones con B. Desde que llegó Donald Trump a la presidencia, es decir, un año justo, un año y 5 días más o menos, ¿no? 2,2 billones de dólares más. A ver, si ha sido un exitazo, como nunca vio la historia el tema de los aranceles, se está obligando a países a invertir en Estados Unidos, se está haciendo una competencia desleal para que industrias europeas o de otros sitios vayan a Estados Unidos. ¿Cómo es posible que haya aumentado en 2,2 billones la deuda norteamericana? Claro. Para hacernos una idea de lo que es esto, la deuda norteamericana ya es más de un 125% del PIB. Solamente este año tendrá que abonar 1,1 billones de dólares en intereses de esa deuda, que además tiene que conseguir otros 10 billones de dólares para cubrir la deuda que vence este año, que tendrá que renegociar. Pero claro, o sea, una pelota impresionante. Una pelota impresionante, efectivamente. Los intereses de la deuda son el 20% del presupuesto federal. El 20%, es decir, más que el presupuesto de defensa, y se acerca al presupuesto de la seguridad social. Pronto lo acabará superando. Para las proyecciones para 2050, pues que llegarán al 200% del PIB. Esto, en modelos anteriores históricos, se ha visto que llevaba al colapso imperial. Es decir, el imperio británico... Hay antecedentes. Claro. Es decir, factores limitantes, además, para intentar una recuperación económica, pues un envejecimiento de la población, como es lo que ocurre en todos los países de Occidente, más un éxodo de población de estados clave, que se van a otros estados buscándose la vida, claro. Es decir, empieza a haber también una inmigración interna y dejando de despoblado otros estados. La productividad estancada, porque es una economía de casino, una economía puramente especulativa, donde al final no hay realmente una gran creación de puestos de trabajo y un aumento de productividad. Que no hay nada tangible, Claro, ¿no? Es una economía efectivamente puramente especulativa. Una competencia con China en la cual siguen perdiendo la carrera, hasta el punto de que, bueno, es decir, fíjate, el 75% de los intereses de la deuda se pagan a agentes, a actores extranjeros, como China, entre otros, o a privados, a inversores privados. Es decir, el 75% de ese 1,1 billones encima sale fuera del país. Hay una dependencia financiera del exterior tremenda. Por ejemplo, hay un indicador, el PIN, que es lo tengo por aquí para ser riguroso. Es decir, el PIN es la posición de inversión internacional neta de Estados Unidos, que es un poco, para que nos hagamos idea, la diferencia entre los activos financieros que yo tengo en el exterior y los pasivos financieros frente al exterior. Vamos, así como lo que el mundo invierte en Estados Unidos y lo que Estados Unidos invierte en el mundo. Bueno, pues
ese indicador nos dice que está ahora en un récord histórico de menos 27,61 billones de dólares. En fin, esto indica que sin capital extranjero la economía norteamericana se hunde. Así de sencillo. Sumémosle a esto la pérdida de hegemonía del dólar. Las reservas de oro ya superan ampliamente a la reserva de bonos del Tesoro estadounidense en los bancos centrales de todo el mundo. Bueno, ¿cómo está el oro, por cierto? Pues, claro, efectivamente, precisamente por esta razón. Esta es una de, quizás, si no la más importante, de las más importantes razones, ¿no? Está también la diversificación de monedas. Es decir, muchos países ya están pagando sus transacciones comerciales en monedas propias, monedas nacionales, en oro o en yuanes, ¿no? Deuda exterior de muchos países que está pasando a ser de dólares a yuanes. Y sistema de pagos alternativos como el chino, indio o ruso a la hora de hacer transacciones internacionales, de tal forma que no pasan por el dólar, es más, no pueden controlarlo por su política de sanciones. Claro, he leído hoy, corrígeme si me equivoco, que han lanzado una plataforma que se llama BRICS-Pay, ¿no? BRICS-Pay, sí, ya está, eso en la última reunión de los BRICS se tomó la decisión, es decir, ya era conocido, sabían, ¿no? Es decir, están poniéndola ya en marcha y cada vez será más operativa, lógicamente. Bueno, pues fíjate, a esto vamos a sumarle otro indicador, la crisis de servicios básicos. 40 millones de norteamericanos están sin beneficios sociales y de hecho necesitan bonos, bonos de racionamiento para que puedan comer a final de mes. O sea, de caridad. Exactamente. A todo esto, súmenle una crisis de legitimación, de agotamiento del modelo, que provoca una crisis de motivación entre la población, de no creerse nada, de el poco menos ya del vamos al sálvese quien pueda. Hay una crisis de credibilidad y dentro de un aislamiento progresivo de los Estados Unidos, retirándose de organismos internacionales, despreciando el derecho internacional, lo cual, claro, pues, es decir, da una sensación al ciudadano norteamericano de que esto no funciona, de que no podemos ya creer en ello. Es decir, si el propio gobierno ya no cree en el derecho internacional, es decir, y vemos lo que vemos, nos retiramos de organismos internacionales, no logramos, es decir, fuera de Estados Unidos nos ven como una pandilla de agresores neocolonialistas que vamos a la rapiña. Pues claro, muchos norteamericanos empiezan a ver que esto no era ni lo que ellos votaron, ni era lo que ellos pensaban que eran los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más vemos? Lo hemos comentado también en otros programas. Estrategia de seguridad nacional, ahora completada con una estrategia de defensa nacional, más o menos en la misma línea, más un personaje como Donald Trump, lo cual da un comportamiento impredecible. Comportamiento impredecible al exterior, pero también un comportamiento impredecible al interior, ¿no? Igual que en el exterior se recurre al militarismo, es decir, a la paz por la fuerza, y esto tenemos síntomas como, por ejemplo, la desintegración de alianzas, veamos el tema de la crisis en la OTAN, relaciones económicas extractivas, ya sea por aranceles o por imposición de acuerdos absolutamente de rapiña, o acciones expansionistas, ¿no? Como puede ser el asunto de Venezuela o el asunto de Groenlandia. Es decir, son síntomas clarísimos. Bien, pues ese recurso a la fuerza bruta al exterior también se produce hacia el interior, ¿no? Hay un recurso a la represión y, ojo, al terror interno. Es decir, aquí, todo esto del ICE, del ICE, es decir, es bueno, muy parecido a lo que todo el mundo tiene en su cabeza, de forma consciente o inconsciente, porque lo ha visto en películas o lo ha leído, lo que sea, las tácticas típicas de los regímenes autoritarios, ¿no? Le puede sonar a una Argentina o a una Guatemala de las épocas de las dictaduras militares o a las acciones, es decir, de hecho, ya el propio New York Times ya ha escrito un artículo definiendo
bueno, el título del artículo creo que es más o menos, si no me equivoco, pero más o menos es "El terrorismo de Estado ha llegado". Así. Así, es decir, y sí, que me dice, es cierto, es que se utiliza el terror como herramienta para eliminar disidentes, silenciar a críticos, desmantelar el Estado de Derecho y, sobre todo, crear una sociedad temerosa y colaboracionista con las autoridades, porque si no, hay miedo. Y esto ya muchos norteamericanos en declaraciones de estas que se realizan por la calle, que va alguien con el micrófono y pide opinión, ¿no? Ya te lo empiezan a decir, que ya empieza a haber miedo, miedo a manifestarse, miedo a protestar, miedo a poner cualquier mensaje en las redes sociales o en cualquier sitio, porque sienten la presión de una posible represión, ¿no? Esto me acuerdo que en algún programa anterior de hace tiempo ya, Ujú. tú nos lo habías avanzado, que era una opción que podía pasar, podía darse en Estados Unidos. Cuando comentabas la presencia cada vez más visible de Palantir, Claro, 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 claro. Sí, es decir, que podía irse podían optar por un régimen absolutamente represor dentro del propio Estados Unidos, en el que fuera pues una sociedad vigilada y completamente donde se reprimiera cualquier tipo de disidencia. O sea, que esto encaja muy bien con aquella prospección que hiciste, ¿no? Sobre lo que podía pasar, ¿no? sí, hombre, se venía a venir. Es decir, hombre, cuando tú ves, tengo aquí algún dato, por ejemplo, que para el ICE contrataron a 22.000 agentes, con un plan que existe ahora mismo de 12.000 nuevos en estos meses. O sea, estamos hablando de una fuerza de 36.000 agentes dedicados exclusivamente a crear ese terror, a perseguir a la gente por la calle. Al estilo del TCC ucraniano, ¿no? Que va buscando, encuentra cualquier joven en edad militar y lo engancha y Lo a la secuestra, fuerza claro. lo secuestra y lo mete en una camioneta y lo lleva a un cuartel donde le pone un uniforme y lo lanzan a una trinchera. Bueno, pues es una mecánica parecida. Es decir, estos tipos van por las calles buscando a la gente. Por las calles, por las escuelas, por las viviendas. Porque hay que dejar claro que no son militares, no son No, 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 militares. no. No son Porque militares, no, tú que conoces bien los cuerpos armados, no, no, este tipo de individuos tienen que tener una psicología muy determinada para ser claro. capaces de ir contra civiles, incluso de cerrajarles la cabeza a tiros. O sea, esto un militar, en principio, cuesta que a un civil le vuele la cabeza así a la mínima. No No, sé, es hombre, no, gente y además, más formada, ¿no? hombre, claro, y además, o sea, el disparar a una persona que ya está inmovilizada en el suelo, dispararle 12 tiros, vamos a ver, o sea, no son militares, no son policías, no son No, policías, son cazadores, son cazadores, exactamente, son mercenarios a los mercenarios, cuales sí, sí. han contratado. Y Mercenarios con una psicología muy determinada, son claro, asesinos, asesinos. mercenarios que han contratado para ir contra quién, contra la propia población norteamericana, que es una cosa, es decir, que si lo piensas, es decir, oye, el presupuesto para esto en 4 años cuesta nada más y nada menos que 75.000 millones de dólares. Claro, es que eso es lo que te iba a decir, porque por una parte estamos viendo el declive económico y los problemas que tienen los yanquis, pero por otra vemos este despliegue interior que cuesta un congo, como nos estás contando, y luego todo el despliegue exterior de portaaviones, de todo, que esto debe valer una fortuna, ¿no? Porque claro, Date mover cuenta. el Abraham Lincoln con todo lo que lleva de séquito y todo eso, eso vale al día, pues una bestialidad, ¿no? Me imagino yo, ¿eh? Tú eres Cientos el de, que sabe. cientos de millones de dólares. Mover eso todos los días, al día. Y mantenerlo quieto, esperando, claro, es que eso es Claro, y no, con todos los sistemas montados y da de comer a los 3 o 4.000 personas que van en el portaaviones y con sus medicinas, la su atención de cada agua. uno. Claro, Claro, es decir, claro. oye, si es que es, y eso es el portaaviones. Luego va el resto de la Task Force, que es todo el Bueno, grupo pero de apoyo. todo el follón que tienen liado de tropas estacionadas ahí esperando a ver qué hacen, En qué se les bases, ocurre hacer. sí, sí. No, eso son, vamos, eso diariamente deben ser bastantes cientos de millones de dólares. Y al mes supera varios miles de millones, sin duda alguna, vamos. Es decir, no es un cálculo que no he hecho, tendría que buscar datos en fuentes abiertas, pero debe ser
un dineral, un dineral. Claro. Bien, pues bueno, luego el tema de estos tipos es que actúan con absoluta impunidad. De hecho, el asesinato de René Good, que es la chica esta a la que dispararon en el coche, el FBI no ha cooperado para procesar a la gente involucrada. Es decir, estos tipos tienen impunidad. Tampoco hay ningún detenido por el asesinato de Jeffrey, que del enfermero este, veterano de las Fuerzas Armadas. Es decir, bueno, se impone una cultura de la delación y el miedo, fomentando la desconfianza para destruir la solidaridad interna, es decir, para que la gente tenga miedo, incluso pues como aquí cuando la pandemia se delataba a la gente que salía a la calle, ¿no? Y estas cosas. Es decir, La policía del balcón. sí, efectivamente, ¿no? Claro, esto que lleva a una erosión gradual de las libertades, con un proceso sigiloso, lento, ¿no? Pero claro, es decir, porque al final, ¿dónde se traslada a los detenidos de esta gente? A unos centros que están ocultos, ¿no? Es decir, no van a una comisaría. Es decir, realmente es una cosa increíble, ¿no? Bueno, pues estas técnicas represivas perfeccionadas, ¿dónde? En guerras extranjeras. Son las técnicas que han utilizado en Afganistán, en Irak, que ahora aplicadas al territorio nacional norteamericano. Contra O sea, población esta gente norteamericana. detenida va a unos Guantánamos que tiene esta gente montados. Exactamente, que han montado, claro, unos depósitos humanos, donde ahí determinarán pues, su expulsión del país, o no sé, o mandarlos a las cárceles estas del Salvador, o lo que buenamente determinen, ¿no? Claro, hay quien piensa que en este declive interno también esto no es neutral, es decir, esto tiene alguna intención, no es simplemente la lucha contra la inmigración ilegal o el crimen, porque uno lee los tuits de Donald Trump y da la sensación de que, claro, es decir, las calles de las ciudades norteamericanas son poco menos que el paraíso de Lampa y que están matando todavía a la gente, y claro, que eso hay que pararlo de una forma tasativa y rápida, ¿no? Claro, esto no es así. Es verdad que la delincuencia en Estados Unidos tiene unos niveles importantes, el tema de la droga influye mucho en eso, porque claro, después de hundir unas barquichuelas en Venezuela, de agredir a un país soberano como Venezuela, pues resulta que, claro, las drogas siguen rondando por las calles de los Estados Unidos, ¿no? Uno podría pensar, bueno, podría hacer caso, ¿no?, a las propias balandronadas de Trump y de cuando dijo que el 90% de la droga que entraba ya no entra. Pues entonces no sé, entonces no sé qué está pasando entonces. Ahora que para que no se dedican a la droga y se dedican a robar en un McDonald's hamburguesas o qué. No, es decir, Habrán puesto una mercería, no claro, sé. todo esto es absurdo. ¿Qué piensan algunos? Pues que a lo mejor en esta situación de fractura social y polarización social, igual la Constitución norteamericana empieza a ser un estorbo. Y, oye, si la cosa se sale de madre, se puede apelar a una ley, la ley contra la insurrección, y declarar un estado de excepción y anular derechos constitucionales. La famosa Incluso, Insurrection Act, ¿no? De 1800 y pico. claro, claro, incluso suspender las elecciones de medio término, que ahora mismo Donald Trump tiene perdidas. Pero esto, a ver, tú eres el que sabes. Pero esto no generaría una guerra civil en Estados Unidos. Es que el tema está que todo lo que hemos contado hasta ahora es combustible para esa guerra civil. O Es sea, que, estamos como en el aunque, prólogo. claro, aunque no se declarara el estado de excepción y no se aplicara la ley Insurrection Act, eso puede que no evitara ya la guerra civil. La guerra civil, entiéndame la gente, guerra civil molecular. Es decir, no estamos hablando de la guerra de secesión, ¿no?, de dos ejércitos, una línea de frente. El sur, el norte, Claro, General claro. Grant. No, no. Esto es una cosa mucho más caótica, mucho más anárquica, mucho más de desintegración del país. Es decir, entonces, casi de todos contra todos, y de unos por unas razones y otros por otras. Es decir,
con lo cual la situación de colapso interno podría darse. El apelar al acta antiinsurrección sería un intento de autoritario de intentar parar ese posible colapso. Pero claro, esto significaría la suspensión de las garantías constitucionales y poco menos que Donald Trump aparecería como una especie de dictador. O sea, gobernar como Zelensky. Gobernar como Zelensky. Exactamente. ¿No? De hecho, unas declaraciones que hizo Trump dijo eso. Me parece que fue en Davos, cuando dijo lo de que me llaman dictador. Pero a veces Hacen falta, dice. Hacen falta dictadores, ¿no? Es decir, hay cosas que cuando suelta el mensaje de que, bueno, es decir, tengo tantos logros que a lo mejor no harían falta las elecciones de medio término, ¿no? Sí, esto lo escribió. O cuando dice que el otro día puso un tweet también muy curioso, pero claro, como este tipo está como está, no sabes si se ha confundido o no, pero dijo que hay quien piensa que podría ir a un cuarto mandato. Sí, exacto, claro. Saltándose la Constitución o cambiándola, ¿no? No, Si pero puede. es que, Manuel, este es su segundo mandato. Entonces, ¿cuál es el tercero? O sea, ya da por hecho que va a estar el tercero. Es que el personaje es decir, en fin, yo creo que sus logros al final pues dejan mucho que desear, ¿no? Yo, si me permites, había sacado hoy un patrón, Sí. un patrón similar en la historia. Pues ya sabes que cuando lo digo, cuando se hace análisis geopolítico hay que tirar de los hechos concretos, de los datos contrastables y de los antecedentes históricos. Sí. Y como hablamos en el último programa, el famoso de la trampa de Tucídides y demás, me dio por repasar efectivamente todo el tema de la historia, de la guerra del Peloponeso. Y curiosamente, oye, pues si en un minutillo la recordamos, podemos observar los patrones, cómo se repiten. La historia no se repite, pero rima, decía aquel, ¿no? Es verdad. Y a veces rima mucho, ¿no? A veces hay patrones. Rima sonante o consonante, pero rima. Sí, rima. Y a veces los patrones, cuando se dan circunstancias análogas, a veces se siguen patrones de comportamiento similares también, análogos, ¿no? Y pueden acabar como pueden acabar. Pues fíjate, digo, bueno, pues voy a revisar lo de la guerra del Peloponeso, ¿no? Y me encuentro, bueno, pues que hace 2400 años, en la antigua Grecia, existía una alianza de Atenas y Esparta y las otras polis griegas para enfrentarse al imperio persa, al cual derrotaron en la batalla de Salamina. Fue una batalla naval en la cual pararon a los persas, una derrota terrible. Pero bueno, claro, es decir, el imperio persa era mucho imperio persa, ¿no? Y entonces, tras esa victoria, las ciudades griegas, pues claro, ¿qué temen? Tienen miedo a algo. ¿A qué? A un nuevo ataque persa. Es decir, que volvieran con las mismas a intentarlo de nuevo y además enrabietados por la derrota sufrida en Salamina. Bien, pues entonces para eso se crea una alianza defensiva de las ciudades griegas para defenderse de Persia. Y bueno, pues esa alianza defensiva iba a consistir en que las ciudades que no tenían flota, porque no tenían acceso al mar, iban a aportar oro entre todos, iban a aportar una cantidad de oro, de dinero, para entendernos hoy, en el lenguaje de hoy, a Atenas, que sí tenía flota, una poderosa flota, para la defensa común. Y entonces todo ese oro se guardaría en la isla de Delos. Y se crea la Liga de Delos. Era un tesoro, un oro intocable, porque era para la defensa común. Ante la amenaza de que Persia volviera a intentar ir contra las ciudades helénicas. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que Atenas ve que tiene todo ese oro
y que, ¿para qué? Si los persas nos van a atacar, ¿por qué no lo vamos utilizando ya para fines propios? Y entre otros fines propios, hombre, hay que recordar que una de las intenciones, y de hecho fue así, era construir el Partenón, quizás el templo más bonito de la historia de la humanidad, que era un monumento a la diosa Atenea. Y es, bueno, pues el Partenón y otras cosas se levantaron con ¿qué? Con el oro de todos los aliados, de todas las polis que habían puesto en la Liga de Delos para la defensa común. Consecuencia de aquello, la corrupción generalizada, sobornos, contratos a constructores, el pillo por aquí, el pillo por allá, porque era mucho oro. Y claro, ¿qué ocurre? Que el oro se acaba. Se gastan. Como suele todo. pasar. Como suele pasar, se lo gastan todo. Y al gastárselo todo, claro, hay que mantener la Liga de Delos. ¿Y entonces qué hace Atenas? Pues obligar a todos sus aliados a seguir pagando tributo a pesar de que se habían gastado el oro, para poder mantener todavía la Liga de Delos y la defensa común. De tal manera que aquella alianza voluntaria lo que se acaba convirtiendo es una extorsión, porque Atenas al que no paga lo invade. Bueno, esto ya me empieza a sonar, ¿eh? Es decir, la Liga de Delos se transforma en un auténtico sistema mafioso. En un auténtico sistema mafioso, ¿no? Claro, hay una reacción. Esparta y otras ciudades empiezan a ver con miedo el poder que está acumulando Atenas. Y aquí es donde Tucídides cuenta la historia, ¿no? Y porque ese miedo es el que provoca la guerra del Peloponeso. Esa es la trampa de Tucídides, famosa. Una guerra que duró 30 años, no fue una escaramuza. Pero en esta guerra hay 3 episodios clave, ¿no? Que nos hacen ver cómo era el patrón, ¿no? El primero ocurre en el 428 a.C., la rebelión de Mitilene. La rebelión de Mitilene es una isla de Lesbos que, harta de pagar, dice ya no pago más. Y entonces, ¿qué hacen los atenienses? Conquistan la ciudad. Agresión, palo que te crió, y conquistan la ciudad. Entonces se reúne el ágora, la asamblea ateniense, y deciden que para dar ejemplo van a masacrar a todos los hombres y esclavizar a todas las mujeres y niños de la isla de Mitilene. Bueno, se hizo esa votación. Claro, por la noche, muchos atenienses de la asamblea pues tienen un debate ético. Pues claro, Atenas era la cuna de la democracia. Y aquello, pues digamos, iba un poco contra los valores que habían defendido siempre los atenienses. De tal manera que al día siguiente, ¿qué hacen? Otra votación. Reúnen de nuevo a la asamblea y hacen otra votación para revocar la orden. Pero el barco con la orden de masacrar a los de la isla de Mitilene ya había salido el día antes. Así que deciden que, madre mía, mandan un segundo barco que tiene que navegar a remo, con los remadores, permanentemente día y noche para llegar justito a tiempo a la isla de Mitilene, momentos antes de que empezaran a masacrar a los hombres de la isla y esclavizar a las mujeres y niños, ¿no? Al final solo asesinaron a los cabecillas, a los líderes, y llegaron justo a tiempo, pues, y evitaron la matanza, ¿vale? Bueno, oye, ahí quedó la cosa. Pero 12 años después, 416 a.C., la isla de Melos, como la guerra contra Esparta es costosa, y Atenas necesita dinero, la diosa Atenea que tenían en el Partenón la tuvieron que fundir, porque era de oro, para poder pagar los costes de la guerra. Entonces ponen el foco en la isla de Melos, que es neutral, que no está ni con Esparta ni con Atenas. Y entonces el mensaje de Atenas, muy democrático, era: o te unes a nosotros o te destruimos.
Con lo cual, Melos intenta que se respete su neutralidad, pero la respuesta de Atenas, que ha pasado a la historia, esta es una frase textual que la voy a recitar. Decían: en el mundo real, la justicia solo existe entre iguales en poder. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. ¿Mm? O sea, te digo, esa cita es famosa, ya ha pasado a la historia. Total, que Melo se niega, porque sigue con su de neutral. Atenas la conquista, masacra a todos los hombres y esclaviza a las mujeres y niños. Es decir, en 12 años, la desesperación devoró la democracia ateniense y las Que había virtudes frenado la y los anterior. valores, efectivamente, que hubo en 12 años antes con aquella isla de Lesbos. Bastaron 12 años. Y hay un tercer episodio, en el año 415 antes de Cristo, o sea, prácticamente un año después de la barbaridad de la isla de Melos, ¿no? Y es que la guerra está con Esparta, está en un punto muerto, y con los costes que tiene mantenerla, y entonces Alcibíades, que es un líder carismático ateniense, convence a la asamblea de una idea genial: conquistar Sicilia. Porque Sicilia era lejana, era rica, muy rica, y de ahí se podían obtener y extraer recursos que permitieran ganar la guerra. Con lo cual se monta una gigantesca flota con miles de guerreros, eso sí, sin planificación logística, sin garantizar el abastecimiento, sin tropas de reserva, y se lanzan a una expedición para conquistar Sicilia. Sitian Siracusa, pero la cosa fue mal desde el principio. Esparta, que ve la operación, ¿qué hace? Apoya a Siracusa, envía tropas de refuerzo a Siracusa para aguantar el asedio ateniense. Y, consecuencia, haciendo honor a la falacia de los costes hundidos, Atenas podía retirarse, pero no, decidió que ya que con todo lo invertido ya había que seguir para adelante. Con lo cual lo que hace es enviar más tropas, agravándose las pérdidas de una campaña que fue un fracaso militar. Resultado, 2 años después, 413 a.C., aniquilación total, muerte, captura y esclavitud de los atenienses, pérdida de toda una generación y de toda una flota. Un desastre. Consecuencia inmediata, pérdida de credibilidad de Atenas, algunos aliados de Atenas empiezan a abandonar la liga porque ya es insostenible, y Esparta se lanza contra Atenas y la derrota. Ya nunca más Atenas, cuna de la democracia, y uno de los faroles, ¿no?, de la cultura occidental, Y del pensamiento, ¿no? Sí, sí. ya nunca, en el año 404 acaba la guerra, absolutamente humillada, y ya nunca volvió a ser la misma. Ahí Atenas quedado derrotada para siempre. Claro, uno repasa aquello y ¿qué ve? ¿No? Pues que realmente es un espejo del presente, ¿no? Yo creo que muchos de los espectadores ya se habrán dado cuenta, ¿no? Claro. Es decir, la Liga de Delos es muy similar a lo que ha sido la OTAN. Claro. Comenzó en 1949 con una alianza defensiva para defendernos no de Persia, sino de la Unión Soviética, hasta la caída de la URSS en el año 91, en la cual la amenaza original desaparece, es decir, Persia ha sido derrotada, parece que ya no van a eso, y entonces la OTAN, en vez de disolverse, lo que hace es crecer, expandirse. ¿Por qué? Porque de la OTAN se convierte en un instrumento para la extracción a partir de ese momento. Y la pasta. Que beneficia ¿a quién? A los Estados Unidos, a la Atenas, ¿no? Y bueno, pues hemos visto cómo, aparte del aumento de los gastos militares, la compra de todos los sistemas de armas en Europa a los Estados Unidos, de comercio, el gas natural licuado tras el sabotaje a los gasoductos Nord Stream,
Y la Es decir, extorsión a los la socios. extorsión a los socios, el chupar la industria europea para allá. Es decir, conclusión en paralelo, la OTAN, como la Liga de Delos, se convirtió en un mecanismo de extracción, en una alianza mafiosa. Así hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Pues que Estados Unidos, como aquella Atenas, empieza a sentir ese declive, ¿no? Y la historia, la respuesta, bueno, pues como la de todo histórico, todo imperio histórico, acaba convirtiéndose en un apretar más fuerte a quien más cerca se tiene. Claro, como Atenas no podía apretar a Esparta o a Persia y acaba ¿qué? Apretando a la pobre isla de Melos, ¿no? Como hacen ellos, que son fuertes con los débiles y Claro, débiles con los es decir, explotar a tus aliados, ¿no? ¿Qué queda? ¿Qué queda por ver? Bueno, queda por ver un episodio que acabaremos viéndolo. No sé si pronto, porque podría ser que la expedición a Sicilia de los atenienses se convirtiera ahora, por ejemplo, en una guerra contra Irán, por ejemplo, pero podría ser mañana con China, no lo sabemos, ¿no? No tenemos la bola de cristal. Que Pero por sí, cierto, para los que nos están viendo, que seguro que ya lo saben, pero por si a alguien se le escapa, para que luego digan que Irán es un país que tiene 4 días. O sea, los mismos de la Liga de Delos, esos persas, son los actuales iraníes. Es decir, iraníes, estamos hablando de efectivamente. una nación milenaria, absolutamente. Fíjate, ya cuando, Claro. cuando este tema de la guerra del Peloponeso, pues estamos hablando de que 2500 años y ya Persia ya existía, Exactamente. ya era milenaria entonces, ya entonces Y, era y milenaria. seguro que en la Liga de Delos había un Mark Rutte que Mm, llamaba papi al ateniense de turno, seguro, ¿eh? Seguro que había un no, Mark Rutte. seguro, Igual de seguro. arrastrado y de miserable, seguro, seguro. Seguro, los personajes, esa parte de la historia, claro, como no queda reflejada, lógicamente no había grabaciones de declaraciones y estas cosas, Pero pues se los nos ha escapado. psicofantes siempre se repiten también, ¿eh? Sí, 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 pero efectivamente, estos tipos son otra constante histórica, es decir, siguen rimando en verso tras verso a lo largo del desarrollo histórico. Pero bueno, ¿qué decía? Queda un tercer movimiento, una tercera apuesta, ¿no? La apuesta desesperada, ¿no? Y la invasión de Sicilia, que podría, digo, puede ser en Medio Oriente, ¿no? En el cual, bueno, visto las intervenciones que ha tenido Estados Unidos allí, de Irak, Libia, Siria, Yemen, siempre con el mismo discurso, ¿no? De aquellos valores atenienses, pero que el objetivo real al final era el control de los recursos y la hegemonía. Bueno, pues, ¿quién se opone ahora mismo a esta Atenas? Pues se opone Persia, Irán, por referirme al contexto más inmediato, ¿no? Muy bien, pues un conflicto con Irán podría ser esa expedición a Sicilia moderna, perfectamente. Es una apuesta arriesgada, lejana, mal planificada, porque no sabes la potencia que puede tener Irán y los apoyos que tiene. Mira, para que hagamos una idea. Cuando ya Atenas se lanza a la expedición siciliana y la guerra continúa, hasta Persia apoyó a Esparta, financió a Esparta, hasta Persia. Bueno, pues ahora mismo hasta Persia la puede financiar China, financiar o apoyar China, como está haciendo, Rusia, como está haciendo, e incluso Pakistán, que ya hemos visto cómo grandes aviones de carga pakistaníes también aterrizan en Teherán con ayuda militar. Bueno, incluso estamos viendo cosas tan inusitadas como cierta, no sé, cierto cambio, cierto viraje de Turquía, ¿no? Con Irán, ¿no? Es decir, Claro, no. Turquía y de Arabia Saudita y de Qatar que no van a dejar su espacio aéreo. Y esta misma tarde ha llegado una notificación oficial también de Emiratos Árabes que tampoco dejaba su espacio aéreo. Es decir, claro. algunos de la Liga de Delos ya empiezan a retirarse. Ya empiezan a retirarse. Es decir, una operación así podría terminar en un desastre, como la invasión de Sicilia. No sé si sería esta vez con Irán, o puede ser mañana con China, o con Rusia, o con cualquier otro.
pero es lo único que les falta ya para acabar, es decir, la apuesta desesperada para acabar ya siguiendo el patrón histórico que se llevó en la guerra del Peloponeso y que acabó con el colapso final de Atenas, que nunca más volvió a ser lo que era, ¿no? Es decir, el patrón cíclico, ¿cuál es? Robar, desviar recursos de los aliados, imponer pagos mediante amenazas, la extorsión, y si no te invado o te agredo, se pierden los valores y el relato ideológico, ya solo se actúa por el poder, la paz por la fuerza, de Trump, y al final se lanzan a una apuesta militar desesperada y arriesgada que les puede llevar a la destrucción. Y querido Juan Antonio, ¿tú ves la opción que, por ejemplo, los yanquis se lancen a una guerra de estas interminables, que queden anegados allá en una No, no cosa? pueden. No pueden, no ¿No? pueden, no pueden. No, ellos solo pueden arriesgar ahora a una guerra que sea rápida, Bueno, como lo han dicho, rápida y barata. y barata, claro, porque es que, o sea, lo que no pueden meterse es en algo que les, fíjate qué guerra era, que Afganistán, que era una guerra contra pastores de cabras en las montañas. Sí, Bueno, sí. a ello le costó billones de dólares. Es una de las razones del incremento de la deuda norteamericana, las campañas de Afganistán, de Irak y de otros puntos. Creo que eran 2 billones al año casi. Es decir, fue Claro, una barbaridad. porque si Una se meten barbaridad. en un follón que les requiera pues tiempo y tal, dentro también se les puede agitar el avispero, ¿no? Entonces, claro, tendrían Hombre, yo es que no entiendo cómo iban a. Tú imagínate una guerra que les costara, una guerra que durara 4 o 5 años y les sí. costara 2 billones al año, 8 billones de dólares más de deuda, 2 billones solamente de intereses. Ya, por supuesto, superarían no ya el presupuesto de defensa, al de sanidad, a todos. Es decir, ¿cómo? No, ellos saben perfectamente que no pueden aguantar una guerra prolongada. Una Por eso guerra yo no pueden creo que tú, aguantar. corrígeme si me equivoco, pero hasta está este general tan importante del comando central o no Sí, sé qué, CENTCOM, en sí. sí, el CECOM, en Tel Aviv, con otro gerifalte militar hebreo, y han dicho o han dejado caer que lo que quieren es una cosa que sea rápida y barata, porque si Claro. no, se ven en un Dicho de follón otra importante. dicho de otra forma, lo que quieren es un tipo de operación que salve la cara de Trump. Porque, claro, si después de mandar allí aviones de un tipo, cazabombarderos, aviones de interceptación, aviones de guerra electrónica, aviones de municionamiento, bueno, de municionamiento, joder, Sí, de repostaje. repostaje aéreo, aviones de repostaje, aviones de carga, aviones estratégicos, bombarderos estratégicos en la isla de Diego García, los B-2, los B-52, toda una task force con el portaaviones Abraham Lincoln, los buques del Mediterráneo, aviones británicos, sistemas de defensa antiaérea para las bases, sistema de defensa antiaérea para Israel. Si después de enviar todo eso, No pasa todo nada. se tienen que retirar, que ya ha costado un dinero, y mucho me temo que, como siempre, empuja mucho el tema este de la falacia de los costes hundidos. Si después de todo eso se tienen que retirar sin nada, son 2 fracasos seguidos: el intento de golpe de Estado en Irán y la incapacidad de lanzar una operación militar. Sí, pero si la lanzan y sale mal, ¿qué van a hacer después? Movilizar, ¿qué van a mandar? Para ir contra Irak fueron 650.000 efectivos lo que tienen que mandar. Para ir contra Irán, ¿qué tienen que mandar? 2 millones de efectivos. ¿De dónde lo van a sacar? ¿Alguien se imagina el coste? Pues 2 millones de tíos allá es una cosa de locos. Una cosa de locos. O sea, el coste, o sea, una cosa de locos, pero de locos, ¿eh? Es decir, imagínate el coste. El coste de municionamiento, de mantenimiento, de logística, dar de comer, agua, medicinas. O sea, esto es decir, no, es impensable, es impensable. Tiene que ser una operación rápida y barata. Pero claro, una operación rápida y barata contra Irán ya lo intentaron en Los junio, 12 ¿no? días. Vamos a ver a los 12 días. Y aquello de barato no salió o nada. Pero es que, pero más grave, eso al final fortaleció a Irán.
Sí, sí, porque Irán se ha ido preparando Mucho más todavía. claro, Claro, la aviación iraní, todas estas historias se han ido fortaleciendo, ¿no? claro, con lo cual, hombre, ya hay hasta aviones chinos, de quinta generación. Con lo cual, si el objetivo de una campaña militar, o sea, si una campaña militar se hace para conseguir un objetivo estratégico, y aquí el objetivo estratégico lo sabemos porque lo han dicho, que es un Sí, cambio de régimen en Irán, exacto. si eso no se consigue, es un fracaso estrepitoso. Y ya digo, si es una cosa barata y rápida para salvar la cara de Trump, pues habrá que esperar a la próxima. Pero si se enzarzan y se empantanan, esto puede ser precisamente la invasión de Sicilia, que lleve a esta Por eso, Atenas claro, moderna al desastre más absoluto. Así es. claro, porque no sé, los iraníes aparentemente yo creo que tienen otro. No es Venezuela, Irán, es un país que tiene, aparte de las dimensiones, yo creo Claro, que hombre, tiene una preparación diferente, ¿no? Para sí, poder. hombre, y una población también mucho mayor, y además tiene otra cosa, tiene una retaguardia estratégica mucho más, no sé, mucho más cercana, da más posibilidades, ¿no? Tiene ahí a Rusia y a China al lado, como tiene a Pakistán, hace frontera con ellos. Pero es Porque, que por además, ejemplo, la yanquisfera, la otanesfera esta, ¿no? Que salen hablando, ¿no? Dicen que, por ejemplo, los chinos, que bueno, sí, los chinos han mandado ayuda en aviones, pero bueno, es a nivel de comunicaciones, de ayudarles a tener mejores comunicaciones. Yo diría que los hombre, chinos es que están misiles no mandando. le hacen falta. A Irán misiles y drones no le hacen falta. Pero si la industria inicial de drones de ataque rusa fue a partir de la iraní. Sí, sí, sí. Claro, si es Ellos, que, ellos mismos lo reconocen esto. Yo escuché claro, un informe de esta gente, de los sotaneros, y decían que es verdad que hay que reconocer que lo del tema de los drones lo empezaron los iraníes. El claro. tema de los Es drones. decir, que es que, es decir, y misiles no hace falta. O sea, vamos, es que tiene para desarrollo de misil. Bueno, lo último que hicieron fue una prueba de un misil intercontinental, a través de espacio aéreo ruso, con permiso de Rusia, por supuesto, hicieron la prueba a varios miles de kilómetros de distancia. eh, Satélites iraníes que no sean de mucho peso, los lanzan sus propios cohetes. Ya cuando son satélites más grandes o para órbitas más altas, sí utilizan los cohetes rusos, ¿no? Desde Baikonur. Pero no, cuidado, Irán no es tan sencilla. Y además tiene toda una serie de fuerzas proxy en Líbano, en Irak, en Yemen, en Bahrein, que en un momento determinado pueden hacer mucho daño. Con lo cual, no todo es tan sencillo, no todo es tan sencillo. Estos están muy locos. Es que es Y lo que te iba aquí a decir ahora. nos podemos esperar cualquier cosa. Me remito al programa anterior, que Exacto. hicimos. Pero, vamos, racionalmente, yo creo que alguien en West Point, que esté en el Pentágono, igual ha estudiado y recuerda la guerra del Peloponeso, como para no seguir el mismo patrón histórico, porque ya sabemos cómo acaba. Por cierto, si nos ven, si alguno de esos del Pentágono o de alguna agencia nos ve, pues que manden un informe del programa al Pentágono y escuchen la brillante explicación de don Juan Antonio Aguilar sobre el tema de la guerra del Peloponeso, que a lo mejor, oye, servimos para algo y Algo, paramos alguna historia, ¿no? O sea, estaría no, bien, estaría bien. evidentemente, evidentemente. En fin, Pero bueno, yo creo que ya habíamos hablado de la política exterior norteamericana, hoy hemos hablado más de la interior y cuál es la situación interna, y a pesar de que ustedes escucharán en muchos sitios que poco menos que Trump es el emperador del mundo, que no hay quien se oponga a los Estados Unidos y que, mira chicos, las cosas no son tan claras y los datos, los hechos y los antecedentes históricos al menos nos debían llevar un poco a la prudencia y no creernos tanto la propaganda. perfecto. Ahí queda eso. Querido Juan Antonio, muchísimas gracias una semana más por haber querido ayudarnos a arrojar luz ante tanta oscuridad y a poner las cosas en su sitio y mediante tu sapiencia pues poder pues sacar, ¿no?, estas conclusiones gracias a pues, eventos del pasado
que nos ayudan a entender lo que podría pasar en el presente, porque se repiten patrones, como muy bien has indicado. O sea que muchísimas gracias, como siempre, por tu Nada, un presencia. placer. Y a todos ustedes, señoras y señores, decirles lo de siempre. Por favor, denle al me gusta, compartan este programa, porque esto es lo que más nos ayuda a vencer la censura, que la hay y mucha, que nos ocultan para que no aparezca el programa, y su me gusta es clave, y el que pueden compartirlo con su amigo iraní, con su amigo sionista, con quien quieran, con la abuela, con la tía de Murcia, no pasa, con quien quieran. Con Úrsula von der Leyen, es fundamental. Con Ursula von der Leyen, en fin, con el que vende pipas en el kiosco de la esquina, con quien quieran, pero sobre todo compartan, por favor, porque es una manera fundamental de que podamos continuar con ese trabajo y vencer la censura. Y si quieren y pueden, también nos ayuda mucho que manden un Bizum a cualquiera de estos dos números o a un PayPal, si les es más cómodo, o nos ven desde fuera de España, que entren en el canal de Telegram, @elmundopormontera, donde ponemos noticias, y nos sigan en X en @mgmunte. Y a todos, muchísimas gracias por haber querido conectar una semana más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Un saludo.